Bueno, vamos con este caso de aquí. Ok, se trata de una mujer, tiene 30 años de edad, sin ningún antecedente previo. El resumen de la historia clínica es 2 meses de evolución, caracterizado por dolor e inflamación articular en codos y muñecas, simétrico, desde hace un mes con astenia, hace 3 días con cansancio, línea de moderados esfuerzos, orina de coloración negruzca, tinte ictérico escleral y marcada palidez de tegumentos. Ok, ese es el resumen de la historia clínica. Recuerden, solo es un extracto de la historia. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuáles datos podemos nosotros aquí sacar como síndrome anémico? No, La pues, disnea, la astenia y la marcada palidez. el cansancio. Cansancio, que también sería como astenia, ¿no? La marcada palidez del tegumento. Correcto. Muy bien. Ahora, datos que no sean directamente relacionados con síndrome anémico, que se asocien a la anemia, pero que no sean relacionados. ¿Hay alguno? El tinte ictérico escleral Correcto, eso puede estar asociado a anemia, ¿sí? ¿Qué más? y la coloración de la orina también puede ser. ¿Ya? Sí, correcto. Que tiene relación, ¿no? ¿Por qué la orina puede estar negruzca? Por hemorragia puede ser. Por Por presencia de hemorragia estuviera orina. roja, negruzca. Aumento de la bilirrubina. ¿Por hierro? Aumento de la bilirrubina, ¿no es cierto? Aumento de las bilirrubinas. Ok, entonces, ¿qué otro problema estaría en relación digamos, que otro problema que no esté en relación con la anemia, que no tenga nada que ver con la anemia? ¿Cuál sería? El dolor y la inflamación de las articulaciones. Sí, En los correcto. codos. Y la inflamación también. Eso como que no tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, en términos generales, empecemos por este problema, el dolor articular, ¿sí? Es lo que estamos viendo. ¿A qué podría estar asociado? ¿Qué problemas podríamos tener por el dolor articular? Artritis, Claro, artritis reumatoide. reumatoides. Ok, una cosa, artritis es la inflamación de la articulación, pero artritis reumatoidea es el diagnóstico de una enfermedad que tiene criterios, ¿no? Que tiene que tener rigidez matutina, que tiene que tener lesiones óseas que se ven en la radiografía, que tiene que estar controlado por un médico al menos 3 meses, o sea, tiene que cumplir criterios. No podemos decir artritis reumatoidea, sino más. Sería artritis por la inflamación, ¿no es cierto? La inflamación que tiene, la inflamación de la articulación. Y la artritis, la inflamación articular puede verse en el contexto de múltiples enfermedades, por ejemplo, la hepatitis, una infección urinaria, pueden hacer artritis asociada, incluso la misma fiebre a veces se acompaña de dolor articular por el proceso inflamatorio, ¿sí me entienden? ¿Ok? Entonces, artritis es una cosa. Y aquí tenemos otro problema, esto de la ictericia. ¿A qué puede estar asociado? Puede ser A la deficiencia de hierro y o al aumento de la bilirrubina. Bueno, bilirrubina. El hierro no tiene mucho que ver con el hierro, pero sí con el incremento de la bilirrubina. ¿La bilirrubina por qué se incrementa? Puede ser por obstrucción de los conductos biliares y no hay Exacto. un buen depósito. Tanto a nivel del hígado, obstrucción biliar hepática o poshepática, ¿no es cierto? Que se llama en forma genérica colestasis. Sí, estamos hablando de colestasis, obstrucción biliar, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué otra causa podría producir bilirrubina sin que sea colestasis? Tal vez puede ser una hepatitis o alguna enfermedad del hígado Ya, ok, directamente. la hepatitis, ¿por qué mecanismo produce ictericia? ¿Por qué una hepatitis viral, por ejemplo, podría producir ictericia? Porque el virus ataca los glóbulos rojos No, del pulmón. Por inflamación del hígado. inflamación del hígado que produce obstrucción biliar, o sea, colestasis, colestasis intrahepática, ¿sí? La pancreatitis, doctor, también puede causar una leve ictericia. Claro, pero ¿por qué la pancreatitis?
Por obstrucción del conducto. Obstrucción, colestasis. Una causa diferente a colestasis, ¿cuál sería? Hemólisis de los glóbulos rojos. Hemólisis. Hemólisis de los glóbulos rojos. Ok. Entonces miren lo que tenemos aquí. Tenemos nosotros aquí artritis, que tiene la paciente un problema y tiene un problema de las bilirrubinas que debemos aclarar. Ahora, un paciente con colestasis, con obstrucción biliar, ¿cuál sería la causa más común? Sobre todo si es mujer. La colecistitis litiásica. Los No. cálculos, ¿no es cierto? Los cálculos. Sí, los cálculos. ¿Cuál es la clínica característica de los cálculos? La triada de Charcot, así se llama. Bueno, eso es para colangitis, fiebre, dolor abdominal y la ictericia, ¿no? Pero eso es sí. colangitis, que es infección de la bilis. No, eso no. En paciente que tiene una simple colelitiasis, o sea, cálculos de la vesícula, ¿cuál es la manifestación clínica más común? La ictericia, el dolor. No, de hecho, la ictericia no. ¿El dolor? Dolor. El dolor. Bueno. El dolor es lo más importante, el dolor tipo cólico ubicado en hipocondrio del lado derecho y que se desencadena después de comida copiosa, es lo más frecuente, ¿no es cierto? Pregunta, ¿puede ser el cuadro de esta mujer obstrucción biliar por cálculos? ¿Tenemos eso en el cuadro clínico? No se especifica eso, no hay nada de eso, doc. Posiblemente no, ¿verdad? Entonces, obstrucción biliar como que por cálculos no creo. ¿Ok? Es cierto, tenemos que hacer exámenes para comprobar, pero clínicamente sí puede decir como que cálculos no son. ¿Sí me entiende? Porque los cálculos suelen dar dolor abdominal y eso es lo que no hay. ¿Ok? Entonces, tenemos otras opciones aquí. Ya vamos a ver después. Tenemos entonces los problemas aislados, una artritis que no sabemos todavía bien qué onda, porque solo es artritis hasta ahora. Y tenemos aumento de las bilirrubinas que tenemos que aclarar por qué. Muy bien, vamos con la biometría, ¿sí? Tengo yo aquí 12.700 leucos con neutrófilos 61% y linfocitos de 21%. ¿Qué opinan ustedes? Está elevado. Están elevados, doc. Tiene una leucocitosis ¿Ya? ¿Y los neutrófilos? normales. No, hay una neutrofilia. Neutrofilia. Sí, ¿por qué? Solo miran esto, verán. ¿Cuál es el 50% de 12.700? ¿Cuál es la 6.000. mitad? 6.000. 6.000. 6.200. 6.000. 6.350, ¿no es cierto? Es la mitad. Ahora, si el 50% son 6.350, ¿sí? ¿Cuál es el valor normal de neutrófilos antes que se me vaya? 55 a 65. No el porcentaje, los números absolutos. Ah, de 4. A ver. 4.000, más o menos. Ah, ¿a cuánto? Hasta 7.500. Hasta 7.500, ¿ok? Entonces, verán, si la mitad son 6.350, ¿sí? Casi llegamos, vean, a 7.500. La pregunta es, ¿cuánto es el 10%? ¿Cuánto es el 10% de esto? De 12.700. 1.270, no 1.270. ¿Sí me están entendiendo o están perdidos? ¿Podría repetir esa parte, doctor, por favor? No, porque me Porfa, perdí. ¿puede repetir? Sí, vean. Tengo yo 12.700 leucocitos, ¿no es cierto? Glóbulos blancos. Y los neutrófilos son el 61%. Si el 50%, el 50%, sabemos que es ¿cuánto? 6.350. Sí, vean, solo esto es mental, es un trabajo. Regla de 3.
Sí, no hago la regla de 3, solo el trabajo mental. ¿Cuánto me falta para llegar al 60%? 11%. Bueno, para llegar al 60 nomás, no llegamos al 11. 10. Más 10%, ¿cuánto es el 10%? De 1270. 1270. 1270. Ahí se aplicó Entonces, regla de 3. entonces, si sumo 6.300 más 1.270, ¿me sale más de 7.500 o no? Verán que todavía falta 1% más. ¿Qué dicen? No, No, no está disminuido. ¿Cómo ha disminuido? Sale 6.300 más 7.600. está 1.200 más de son... 7.000. Sí, O sea, se le sumo en los 1270 a los 6350. claro, para tratar de llegar al 60%, todavía nos falta 1 para llegar al 61%. Ah, entonces no, sí está dentro del rango. 7620. O sea, se pasa, ¿no es cierto? De 7.500. Sí, ¿Sí me entienden? Sí, ok. ¿Qué? Solo sume, ¿cuánto es 6.350 más 6.270? ¿Cuánto sale? 7620. ¿Cuál era el normal? Hasta 7500. 7.500. Entonces, ¿hay neutrofilia o no? Sí. Sí. ¿Ya entendieron? ¿Seguro? Sí, doctor. O sea, miren, esto es sin hacer el cálculo, ¿no? Yo solo veo y digo, ah, no, pero si la mitad son 6.300 y hay 61%, quiere decir que ya se pasó. Sí, ya se pasó. Hay neutrofilia, sin necesidad de hacer el cálculo. Ahora, linfocitos 21%, ¿estarán normales o anormales? Un poquito bajo. Ya, pero ¿cuál es el número absoluto? ¿Cuál es el número normal de linfos? 1.000. ¿De 1.000 hasta cuánto? Hasta 4.000. Hasta 4.000. Si tengo 21%, ¿cuánto será eso? Ya dijimos, ¿cuál era el 10%? 1.270. Ya, el 20%, ¿cuánto será? Sin hacer mucho cálculo. ¿Está normal o no? Sí, doc. Sí me, sí me están entendiendo, pero no se están perdiendo. Sí, está claro, doc. Ya, ok. Los linfocitos están normales, ¿ok? Solo mirando uno ya dice, no, si hay neutrofilia, sí. Es por eso que los porcentajes ayudan. Pero si entendemos cómo funciona. Ahora, las plaquetas, ¿qué opinan? Normal. Normales, correcto. Las plaquetas están normales. Vamos con la serie roja. Hemoglobina 5.9, ¿qué opinan? Bajo. Está disminuida. Es una anemia leve, moderada, severa. 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 Con un volumen corpuscular medio de 100, ¿qué opina? Es normocítica. Normocítica, está justo en la rayita. Podemos decir normo macro, yo creo que está bien. Al final, eso lo clasificamos según los reticulocitos. Reticulocitos de 19.9%, ¿qué opina? Es de carácter regenerativo. Regenerativo, ok, pero hay que corregir. ¿Cómo era la fórmula? Era el reticulocito por el hematocrito del paciente dividido para el hematocrito ideal. Exacto. ¿Qué sería? Entonces, despejando 19.9 multiplicado por 16.8, que es el hematocrito, ¿sí? Y eso dividido para el hematocrito ideal, que siempre será 45. ¿Cuánto sale? 7,42. 7.42. Entonces, los reticulocitos de la paciente han sido 7.42. ¿Es regenerativo o arregenerativo? Regenerativo. Regenerativo. Regenerativo, ¿no? Porque es más del 2%.
Entonces, bueno, yo le puse aquí anemia macrocítica regenerativa. Al final, esto no sirve mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, es regenerativa, ya nos lleva por otro lado. ¿Cuáles son las probables causas de anemia regenerativa? Anemia hemolítica. Anemia hemolítica o Megaloblástica. no. No, recuerden, solo cuando los reticulocitos son A regenerativos, clasificamos en macro, micro y normo. Cuando es A regenerativo. Cuando es regenerativo, ¿cómo clasificamos? Puede ser dos causas. ¿Cuáles? Por pérdida aguda de sangre o anemia hemolítica. ¿Sí está claro? Repito, cuando los reticulocitos están por arriba del 2%, puede ser entonces por pérdida aguda de sangre o por hemólisis. ¿Ok? Ahora les pregunto, en esta paciente, ¿será por pérdida aguda de sangre? No. No, correcto, No. porque no tiene el antecedente. Es tan simple como eso, ¿no es cierto? Ahora, si es que es una anemia hemolítica, ¿qué es lo que debemos buscar? ¿Qué es lo que, cuando el glóbulo rojo se rompe, qué es lo que se eleva? Bilirrubina. Correcto, las bilirrubinas. ¿Qué más se eleva? La eritropoyetina. ¿Perdón? La eritropoyetina. No, eritropoyetina es otra cosa. No. Una enzima. ¿Cómo se llama la enzima? La transferrina. No. La deshidrogenasa láctica. ¿Ok? Entonces, miren, aquí tengo yo bilirrubinas totales de 4.8 con bilirrubina indirecta de 3.7. Ok, miren aquí, la bilirrubina indirecta obviamente está muy elevada, ¿no? En comparación con la bilirrubina directa, que obviamente es menos que esto. Deshidrogenasa láctica, miren, 1197, valor normal hasta 350. ¿Qué opina? Está alto, ¿no? Y bueno, las aptoglobinas es algo que vamos a hablar después. Ahorita no me interesa meterme mucho en este tema hasta que no lleguemos a lo que corresponde. Ok, pero este es el perfil de hemólisis, bilirrubinas y deshidrogenasa láctica. Esto significa que probablemente el glóbulo rojo se esté rompiendo, que ya es anemia hemolítica. Entonces, cuando tengo anemia hemolítica, ¿qué prueba tengo que pedir adicionalmente? La de la COMS. Test de Coombs. ¿Qué busca el test de Coombs? Los anticuerpos calientes y fríos. Exacto, entonces el test de Coombs es positivo y salió positivo para fracción IgG, o sea, es un test de Coombs con anticuerpos calientes, que dice el compañero, que eso vamos a ver después, ahorita no me interesa. Hasta ahora, el test de Coombs es entonces, nos indica que es una anemia hemolítica autoinmune, o sea, hay anticuerpos que están destruyendo el glóbulo rojo. Entonces, les pregunto, ¿habrá alguna enfermedad que yo tenga que sospechar que pueda darme problema articular y además hemólisis de glóbulos rojos por anticuerpos? La artritis reumatoide o el La lupus artritis no también. tanto. Lupus. Exacto, lupus. No, lupus es la enfermedad autoinmune por excelencia. Entonces ahí lo primero que nos vamos a pensar es lupus. ¿Por qué? Porque lupus es eritematoso sistémico, o sea, sistémico, afecta a varios órganos y sistemas. Uno de ellos, obviamente, puede ser las articulaciones y la sangre, ¿no es cierto? Produciendo anemia hemolítica. Ok, ¿queda claro esto? ¿Preguntas? Vamos con el siguiente caso entonces. Se trata esta vez de un hombre de 50 años con antecedentes de enfermedad celíaca. El paciente viene a consulta externa, pero de cirugía, para evaluación preoperatoria por una hernia inguinal derecha sintomática. Él se programó para cirugía dentro de 2 meses. El cirujano no le quiso operar, sino le dejó hasta 2 meses y le mandó a la consulta nuestra. ¿Por qué? Porque tenía sensación de cansancio y había palidez de tegumento. Entonces dijo, vaya primero allá a que le revisen y ver qué es lo que está pasando con usted antes de la cirugía. Ok, pregunta, ¿qué datos tengo yo aquí de síndrome anémico? La sensación de cansancio y la palidez de tegumento. El cansancio, que es igual a astenia, ¿no? Y Ajá. la palidez.
que es lo que tengo de síndrome anémico. Pregunta, ¿tengo algún otro dato asociado a síndrome anémico? Es que la historia es muy corta, no hay más, ¿no es cierto? ¿Y tengo alguna enfermedad asociada a anemia? La enfermedad celíaca. Ya, ok. La enfermedad celíaca, ¿qué produce? ¿Qué problemas me puede dar? Puede ser daños en el intestino. Ya. Sí, o sea, produce diarrea crónica y dolor abdominal y todo eso, pero ¿qué más se puede dar? Nivel bajo de hemoglobina. Pérdida de volemia por las diarreas. No, no es tanto así como para producir una pérdida de volemia, no tanto. Una mala absorción. Mala absorción, correcto. La enfermedad celíaca se asocia a mala absorción. Entonces, cuando uno escucha enfermedad celíaca, en su cabeza debe estar, entonces está bajo el hierro, la vitamina B12 o el ácido fólico. Está bajo algún nutriente, ¿sí? ¿Ok? Entonces, vamos a ver la biometría. Tenemos serie blanca, 7.300 leucocitos, neutrófilos de 56, linfocitos de 32. ¿Qué opina? Normales. Exacto, están normales, ¿no es cierto? Las plaquetas, ¿qué opinan? 245.000. También estaban dentro del rango. Sí, no, normal. Vamos con la hemoglobina, ¿qué les parece 8.5? Está Baja. un poquito disminuida. Sí, está Sería- disminuida. Es una anemia leve, moderada, severa. Leve. Leve. No, es moderada, ¿no? Moderada. Recuerden, de 10 hacia arriba es leve. De 7 a 10, moderada. Y severa, menos de 7. Ok, entonces una anemia moderada que con volumen corpuscular de 105. Macrocítica. Es Macrocítica. macrocítica, ok. Y con reticulocitos de 2.3%, ¿qué opina? Que es regenerativa. Y habría que Regenerativa, pero ¿qué tenemos que hacer? corregir los reticulocitos. Ya, ¿cómo corregimos? Los La fórmula. reticulocitos por los hematocritos. Exacto. Del paciente. Por el hematocrito del paciente y dividido por el hematocrito ideal. Si despejamos la fórmula sería 2.3 multiplicado por 26.4 y eso dividido para 45. ¿Cuánto sale? 1.6. ¿Cuánto? 1.34. 1.34, ok. Entonces, los reticulocitos de este paciente indican que Regenerativa. regenerativa, o sea, es una anemia macrocítica arregenerativa. Okay. ¿Cuál es la primera opción en este caso? Ya lo habíamos hablado. ¿Cuál es la primera opción? Ahora sí, la causada por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Correcto, entonces vamos a ver qué Megaloblástica. salen los resultados. Anemia megaloblástica, ¿qué es lo que nos salió? ¿Qué opinan de eso? Precisamente están disminuidos. Están La disminuidos los vitamina dos, ¿no es B12. cierto? Sí. Miren, si manejamos el algoritmo, lo sabemos utilizar bien, vamos a resolver todas las anemias, ¿ok? ¿Está claro? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahorita anemia. Vamos a entrar un poco en la introducción de deficiencia de hierro. Déjenme, les comparto la presentación de la deficiencia de hierro. Hoy vamos a ver metabolismo de hierro, ¿sí? Primero, la deficiencia de hierro es un problema de salud pública mundial. En todo el mundo, la causa más frecuente de anemia es la deficiencia de hierro. Y ahí ustedes pueden ver en este mapa cómo se ubica en rojo los problemas, los países que tienen más problemas. Parece ser, miren, que Europa, Asia, aparentemente, especialmente Europa, tuviera menos problemas, ¿no? Aunque hay que ver un poco de cerca sus números también. Sin embargo,
tiene sentido desde el punto de vista de la pobreza o niveles de pobreza. Los países que están en rojo son los países más pobres del mundo, entonces uno esperaría que ahí tenga más anemia, ¿no? Fíjense cómo está nuestro país aquí pintado, es decir, tenemos una prevalencia de anemia muy importante, como del 40% en Ecuador, aproximadamente entre el 20 y 4 y 40%, dependiendo si estamos hablando de mujeres o niños. Ok, sin embargo, sí les puedo decir desde ahorita, cuando yo tengo un paciente con anemia, lo último que voy a pensar es que no se alimenta bien. Para esto, un ejemplo. Tengo una paciente que tiene 84 años y que viene con anemia por deficiencia de hierro. La paciente es jubilada. Ok. ¿Creen ustedes que sea porque no está comiendo bien? Puede ser por la edad mismo que ya se atrofian las microvellosidades encargadas de absorber los nutrientes. O ¿Será alguna eso? enfermedad Tal vez subyacente. exacto. También. Sí, de hecho ella tiene cáncer de colon. Pues mire, no hay cómo, digamos, decir que la anemia es porque la paciente no come. Eso es la mentira más grande que podemos decir. Cuando tenemos deficiencia de hierro hay que buscar la causa. Y si ya después de todos los exámenes hechos y todo normal, ahí sí decimos, entonces a lo mejor no está comiendo bien, ¿ok? Es la conclusión final que hacemos después de descartar todo. Es lo que les puedo decir de primera mano y como empezando la clase de deficiencia de hierro, ¿sí? Ahora, el hierro es un mineral que tiene muchos, digamos, usos en el cuerpo. Fíjense, sirve para la respiración celular, para la producción de energía, la síntesis de ADN y para la proliferación celular. Es decir, no solamente para la hemoglobina. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque con los pacientes que tienen deficiencia de hierro no solamente hacen síntomas asociados a la anemia, sino hacen síntomas por la deficiencia de hierro. ¿Sí? Entonces tienen dolores musculares, dolores de cabeza, otros síntomas que generalmente no corresponden a la anemia, y eso vamos a ver un poco más adelante. Entonces, nada más para ponerles en contexto. Ahora, el hierro en general es un tóxico, es un mineral que puede destruir la célula, genera radicales libres que hacen que la célula entre en apoptosis y se muera. Entonces, no es bueno el hierro en general. Y esto se refleja mucho en el metabolismo, porque diariamente nosotros absorbemos 1 a 2 miligramos de hierro cuando las necesidades son de 25 miligramos. ¿Qué significa esto? Que casi todo se recicla, como dice aquí, ¿sí? Es decir, si mi cuerpo está reciclando el hierro constantemente, así yo tenga una necesidad tan alta, en realidad la absorción es mínima. ¿Por qué? El organismo trata de mantener frenado al hierro lo más que puede, porque es un tóxico. Ahora, el nombre clave del metabolismo del hierro es la epsidina. Ya vamos a ver por qué epsidina permite la entrada y la salida del hierro dependiendo de la circunstancia. Entonces, ¿qué es la epsidina? Esta proteína, este nombre tan nuevo que estamos conociendo, es una proteína que se produce en el hígado y que además es un reactante de fase aguda. ¿Qué significa esto de reactante de fase aguda? ¿Qué me pueden decir? Son proteínas plasmáticas que se transforman, cambian en la inflamación. Ya. ¿Qué es lo que pasará con la epsidina cuando hay inflamación? ¿Va a aumentar? ¿Frontera? Ajá, aumenta, ¿no es cierto? Aumenta en inflamación, y es muy importante. ¿Y cuál es el mediador Aumenta. inflamatorio muy importante en esta enfermedad? Es la interleuquina 6. La interleuquina 6 es una interleuquina inflamatoria que está presente en múltiples procesos, ¿no? En artritis reumatoidea, por ejemplo, es la reina de todo el proceso inflamatorio. La interleuquina 6, vamos, el COVID es otro, digamos, enfermedad donde la interleuquina 6 tiene mucho que ver y ya habrán escuchado que incluso se mide los niveles de interleuquina 6 en los pacientes que tienen COVID-19. Justamente se está tratando de ver la inflamación a través de esta enzima, ¿no? Entonces, obviamente la epsidina tendrá algo que ver también en el COVID, ya vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la epsidina cuando está elevada? Va a degradar la ferroportina, y aquí viene otro nombre complejo, ferroportina. Aprenderse tantos nombres a veces es difícil, pero a mí me suena mucho a puerta. Cuando hablo de ferroportina, hablo de puerta, la puerta del hierro, ¿no? Ferroportina. Y realmente eso es, la puerta del hierro. Ya vamos a ver más adelante. Normalmente, como les decía, la dieta tiene entre 15 a 25 miligramos de hierro y la absorción del hierro es apenas del 5 al 10%. ¿Por qué? Porque todo se recicla, solo 1 a 2 miligramos se terminan absorbiendo de todo lo que nosotros ingerimos.
¿Puedo calcular el total de hierro? Sí, 35 o 45 miligramos por kilo es la fórmula para calcular el hierro total, ¿sí? En los pacientes. Más o menos podemos decir que un hombre tiene 1 gramo de hierro y la mujer tiene 600 miligramos de hierro. Pregunta, ¿por qué la mujer tiene menos hierro que el varón? Por la menstruación. Correcto. Las menstruaciones hacen de que la mujer tenga menor contenido de hierro. Es de esa condición fisiológica la que produce este cambio. En realidad, la masa muscular no tiene mucho que ver en ese asunto, ¿no? Ahora, esta imagen de aquí me permite explicar esto del reciclaje, ¿no? Fíjense, aquí yo tengo las necesidades de hierro, 20 a 25 miligramos por día. Pero ¿cómo es esto de que se ocupa esto? Fíjense, la médula ósea produce los glóbulos rojos, ¿sí? Utiliza hierro para esto, obviamente. Los glóbulos rojos también están cargados de hierro, llegan al vaso en donde encuentran al macrófago, y el macrófago es el que destruye los glóbulos rojos viejos, recuerden ustedes, y de ahí recicla hierro, manda hierro a la sangre, y este hierro puede ser almacenado en el hígado, o puede irse a otras células y tejidos, o puede regresar a la sangre para estar en circulación. Este es el famoso reciclaje, o sea, siempre se recicla. Fíjense que solamente se pierde por vía digestiva 1 a 2 miligramos. Las células descamativas son las que se van a perder, ¿sí? En cambio, se absorbe en contraparte 1 a 2 miligramos, que es lo que habíamos hablado hace rato, 1 a 2 miligramos, 5 a 10% de la dieta es lo que se absorbe. O sea, estamos recuperando lo que perdemos. Quiere decir esto que el hierro es manejado con pinzas por el organismo. Entonces, pasando ya al metabolismo del hierro, aquí hay datos muy importantes que vamos a tener que aprender. Lo primero es el hierro de la dieta. Ahí dice que el hierro está en forma inorgánica en el 90% y el hierro orgánico corresponde al 10%. Esto en la naturaleza. Y este 10% es el hierro que está unido a la protoporfirina. ¿Qué significa esto? ¿De dónde conseguimos protoporfirina? ¿En qué alimento hay esta protoporfirina? Carnes rojas. Exacto, en las carnes, ¿no es cierto? En las carnes encontramos el hierro orgánico. Ok, ¿qué significa esto? Les voy a poner un ejemplo así bastante ilustrativo. Tengo 1 kilo de carne a mi izquierda y a mi derecha tengo 1 kilo de nabos. ¿Cuál tiene más hierro? El kilo de carne. ¿Seguro? No, el kilo de nabos. Los nabos tienen muchísimo Los más nabos. hierro, mucho más hierro. Ahora aquí hay una cosa interesante. El hierro en la naturaleza puede estar en forma férrica y en forma ferrosa. ¿Alguien sabe qué significa eso de férrico y ferroso? La diferencia de el numerito chiquito, las valencias. Eso. Forma férrica, ¿cuántas valencias tiene? Dos, tres. Tres tiene, tres, ¿no es cierto? Entonces, tenemos 3 cruces. Y forma ferrosa tiene únicamente 2. Entonces, la forma férrica está en los vegetales. Ahí donde encontramos la forma férrica, y la forma ferrosa obviamente está en las carnes. Ahí encontramos en mayor cantidad. Entonces, aquí hay algo interesante. Miren, el hierro está llegando aquí de la dieta. Vamos a poner ejemplo de cualquiera de los dos, ¿ok? Y para que el hierro pueda absorberse, tiene que pasar por este canal, esta proteína que estamos viendo aquí en azul, que se llama proteína transportadora de metales divalentes tipo 1. Repito el nombre, proteína transportadora de metales divalentes tipo 1. Su nombre dice, ¿qué es lo que transporta? La ferrosa. ¿Cómo? Transporte hierro Hierro ferroso. ferroso, metales divalentes con 2 valencias. ¿Y qué pasa con el hierro férrico? No es pasa. absorbido. No. Entonces, volviendo al ejemplo de anterior, a mi izquierda tengo 1 kilo de carne y a mi derecha 1 kilo de nabos. ¿Qué es lo que voy a absorber más? La carne. La carne primero. La carne, correcto. Esto se llama biodisponibilidad y es diferente según los alimentos, obviamente. Las carnes van a tener mayor biodisponibilidad que las vegetales, ¿sí? O sea, por más que los nabos estén saturados de hierro, ese hierro no me sirve,
porque se absorbe muy poco. Pero en cambio, de las carnes, aunque tengan menos hierro, ese hierro sí se absorbe mucho más. Más o menos 30% más de hierro se absorbe de las carnes que de los vegetales, aproximadamente. Ahora, no es que el hierro de los vegetales tampoco no se absorba, sí se pueden absorber. Si se fijan, aquí hay una bolita amarilla, que es un paso intermedio. El hierro férrico tiene que transformarse a ferroso gracias a los citocromos del intestino, y se convierte en ferroso y luego atraviesa a través de la proteína transportadora de metales divalentes. ¿Sí? Entonces, los vegetales necesitan este paso intermedio. ¿Cuál es el pero de este paso intermedio? Uno, el hierro tiene que estar libre para que pueda el citocromo actuar. O sea, el hierro unido a cualquier otra estructura no sirve. El inconveniente del hierro en forma férrica es que se asocia con cualquiera. ¿Sí? Cualquier elemento que esté pasando por ahí se une el hierro, se le pega el hierro. Entonces, termina sin absorberse. Esto hace todavía que se reduzca mucho más la probabilidad de absorber hierro de los vegetales. ¿Sí? Entonces, sí se puede absorber, pero se demoraría muchísimo más. ¿Ok? Entonces, una primera condición, hierro de la dieta. ¿Sí? Férrico o ferroso, recuerden eso. Segunda condición, ¿qué es lo que pasa cuando el hierro finalmente ingresó a la célula? Aquí van a pasar dos cosas. La primera, el hierro se acumula. Ahora, hay un problema aquí cuando el hierro se acumula. ¿Cuál es el problema si estuviera el hierro solito dentro de la célula? ¿Qué va a pasar con la célula? Va a aumentar la cantidad de hierro almacenado. Ok, pero ¿qué pasa con la célula contiene hierro solito, así solito, sin unirse a nada? ¿Qué puede pasar con la célula? ¿Qué dijimos que era el hierro? Porque es tóxico. Es tóxico. Entonces el hierro nunca puede estar solo. Para acumularse el hierro se tiene que unir a una proteína. ¿Cómo se llama la proteína? Proteína transportadora de metales y valentes. No, ese es para entrar. Ya entró, ya pasó. Y ahora que Es está la- dentro de la célula, ¿con quién se junta para poderse almacenar? ¿La ferritina o la transferrina? La ferritina. La ferritina. Entonces la ferritina es el almacén del hierro, es donde se almacena. El hierro llega y se une a la ferritina y ahí está quietito sin provocar lesión y la célula puede utilizarlo cuando necesite. ¿Sí? Entonces, recuerden que aquí el hierro tiene múltiples acciones, no solamente sirve para la hemoglobina, sino también sirve para todas las reacciones químicas que se producen dentro del enterocito, que es esta célula que estamos viendo aquí. Ahora, cuando el enterocito ya se llenó todo el almacén está lleno de hierro, entonces dice, ya no hago nada con este hierro, empieza a pasar el hierro hacia la sangre. Pero para pasar el hierro hacia la sangre tiene que pasar ¿por qué puerta? ¿Cómo se llama la puerta? Ferroportina. Sí, tiene que pasar por la ferroportina, ¿no es cierto? Entonces, esa es la condición. Fíjense, por favor, que en las otras células, aquí, por ejemplo, tengo un hepatocito y aquí tengo un macrófago. Estos también tienen ferroportina, es decir, la puerta de salida al hierro siempre, siempre, siempre es la ferroportina. No puede salirse por otro lado, tiene que salir por la ferroportina. Muy bien. Entonces, una vez, como les dije, se acumula el hierro, entonces el hierro sale hacia la sangre. Miren, pero el hierro ya no sale unido a ninguna proteína, sale libre, ¿no es cierto? Sale suelto. ¿Cómo se llama ese hierro? Ese hierro se llama hierro sérico, que es la concentración de hierro libre, que más o menos está alrededor de 50 miligramos aproximadamente. Vieron que teníamos ese hierro circulante ahí, que está entre 30 y 50 miligramos. ¿Sí? De hierro sérico, que es lo normal, ¿ok? Ahora, ese hierro en la sangre no puede estar ahí, tiene que ser llevado a algún lado, pero tiene que transportarse. ¿Cómo se llama el transporte del hierro? Transferrina. Eso, ahí sí es la transferrina. Que miren, aquí estamos viendo en el dibujo la transferrina en esta parte, ¿sí? Cómo está la transferrina solita, y aquí vemos la misma transferrina, la bolita azul, pero que está con los puntitos amarillos, es decir, con el hierro. Esta se llama apotransferina cuando está sin hierro, y aquí se llama transferina cuando ya está con hierro.
Entonces, la transferrina tiene dos propiedades o dos características. Una es la capacidad de fijación. Que se puede medir eso, ¿no es cierto? Más o menos de 250 a 400 es la capacidad de fijación que tiene el hierro. ¿Sí? Y tengo la saturación del hierro, de la transferrina, que la saturación puede ser, digamos, de 30 a 50%. Perdón. Sí, de 30 a 50%. ¿Sí? Esos son los elementos del hierro. Ahora, entendamos esto un poquito. Vamos a entender esto un poquito mejor. Vamos con la apotransferina. Yo le comparo a la apotransferina, es decir, el hierro, la proteína sin hierro, la transferina sin hierro. Yo le comparo como una mamá que va a recoger a sus hijos a la escuela. Los hijos serían el hierro, ¿no? Cuando una mamá llega a la escuela, está la escuela todavía cerrada. ¿Qué es lo que hacen las mamás cuando están afuera de la escuela? Aparte de estar conversando entre ellos. Esperar. Sí, están mirando por los huequitos a ver qué hora salen los niños y atentas unas a otras para buscar a sus hijos y cuando salgan sus hijos, poder llevarles a los hijos a casa, ¿no es cierto? Esa sería la capacidad de fijación. Les pregunto, ¿qué pasa si hay poquito hierro? ¿Cómo estará la capacidad de fijación? ¿Aumentado o disminuido? Disminuida. No, a ver, les pongo el ejemplo. ¿Qué pasa si una mamá está esperando afuera de la escuela y empiezan a salir los niños y no sale el niño de la mamá? ¿Qué hace la mamá? Buscarlo. Ya. ¿Cómo está la capacidad de fijación? Aumentada. Aumentada, ¿no es cierto? Como la Llorona. ¿Dónde están mis hijos? ¿No? ¿Ok? La capacidad de fijación está incrementada. Ok. Ahora, luego que por fin la mamá consiguió a sus hijitos, sí, se une con el hierro. Y fíjense aquí vamos viendo que una molécula de transferina se une a dos átomos de hierro. Eso es lo normal, la saturación del 30 al 50%. Es lo que lleva normalmente, ¿no es cierto? Entonces, una vez que el hierro es transportado, llega finalmente al hepatocito. Miren, aquí está el hepatocito, y en el hepatocito encontramos este receptor que se llama receptor de transferina. Creo que es obvio lo que hace el receptor de transferina. Capta la transferina y lo que hace es introducir a la transferina para liberar el hierro dentro del hepatocito. Pregunta, ¿qué va a pasar con el hierro dentro del hepatocito? ¿Se va acumulando? Se acumula en forma de... ¿Cómo se llama el almacén? ¿Cómo se llama la proteína que almacena el hierro? Ferritina. Ferritina, se acumula en forma de ferritina. Es lo mismo, ¿no es cierto? Exactamente igual lo que pasó acá, pasa en el hígado, ¿no es cierto? Se acumula el hierro en forma de ferritina hasta que se llene el almacén. Una vez que el hepatocito ya está al tope con el hierro, ¿qué es lo que pasa con el hierro? ¿Qué es lo que hace? Se empieza a reciclar, o sea, ya no Empieza a salir. permite, Empieza ya no a salir. permite el paso. Empieza a salir a la sangre, ¿no es cierto? ¿Sale por dónde? Por la ferroportina, ¿no? Es decir, que se tiene que llenar el hepatocito para que el hierro empiece a salir a la sangre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí están entendiendo o no? Tengo la idea que no están entendiendo. Sí, creo de manera muy lenta, pero No, sí. ¿sí puede repetir la última parte? Sí, sí me confundí. O sea, pasa lo mismo que aquí en el enterocito. El hierro llega, entra dentro de la célula, pero no puede estar solito, porque ¿qué pasa si está solito el hierro? Pues se muere el hepatocito. Entonces tiene que almacenarse con la ferritina, o sea, se almacena en forma de ferritina, ¿sí? Finalmente, cuando ya está lleno el almacén, ya tengo yo todo el almacén lleno de hierro, ya no hay dónde más poner el hierro. ¿Qué hace el hepatocito con el hierro? Lo empieza a liberar. Le empieza a liberar a la sangre, ¿no es cierto? ¿Y por dónde sale el hierro siempre?
Por la ferroportina. No hay otra forma, ¿no es cierto? Ok. Ahora, vamos acá. Aquí vemos un glóbulo rojo. ¿Cuántos días vive el glóbulo rojo? 120 días más o menos. 120 días. Entonces viene un glóbulo rojo viejo y es engullido por este macrófago. Entonces, el macrófago, ¿qué hace? Lo que hace es liberar el hierro del glóbulo rojo. Pero este hierro, igual, no puede estar solito, porque si está solito el hierro, destruye al macrófago. Entonces, ¿qué hace el macrófago? Le acumula en forma de ¿qué? De ferritina, De ferritina, para luego ser exactamente igual. expulsado Hasta que por se la llena el ferroportina. almacén. Cuando se llena el almacén, ¿qué pasa con el hierro? Se elimina por la ferroportina. Se elimina por la ferroportina. Ok, eso es todo. ¿Entendieron todo esto? ¿Este proceso? ¿Sí? Sí, doc. Sí, doc. Ya, ahora vamos a poner un ejemplo. Digamos que esta es una mujer de 25 años y dice que se conoció con muchos amigos y ahora hace parrilladas todos los fines de semana, come carne. Parrilladas a montón. ¿Cómo le llega el hierro aquí? Abundante, se va a acumular. Entonces, O sea, ¿qué va a hasta un pasar con el hierro dentro del enterocito? ¿Empieza a ser tóxico? No, Porque se porque acumuló demasiado. lo almacena hasta que se llena al tope, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con el hierro sérico acá? O sea, ya se Va a llenó al tope. aumentar. Aumenta. Y la transferrina se va llevando. ¿Cómo estará la capacidad de fijación si hay mucho hierro? Disminuida, porque no puede llevar todo. Y la saturación puede aumentar hasta el 50%. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con la ferritina dentro del hepatocito? Se va a ver alterada, va a aumentar su capacidad. Aumenta la capacidad hasta el tope, ¿no es cierto? Y finalmente en el enterocito, perdón, en el macrófago. También aumenta. También está aumentado, ¿no es cierto? Entonces se aumenta todo. Y el hígado dice, hoy tengo demasiado hierro y me sigue llegando mucho hierro. ¿Qué va a pasar si sigue llegando? Pues me voy a morir. Eso dice el hepatocito. Entonces, el hepatocito dice hay que ponerle un freno. ¿Cuál es el freno? La hepsidina. ¿Qué hacía la hepsidina? Cuando la hepsidina aumenta, ¿qué es lo que hace? Ya dijimos al principio. Degrada la ferroportina. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le hace a la ferroportina? ¿Perdón? Que va a disminuir, claro, disminuye el hierro acumulado, o sea, en la célula. Pero la hepsidina bloquea a la ferroportina, cierra la puerta al hierro. ¿Qué pasa entonces si de aquí ya no puede salir el hierro? Inhibe la absorción. Claro, inhibe la absorción, ya no se absorbe acá. Por más que siga comiendo parrilladas, ya no se absorbe. ¿Qué va a pasar aquí en la sangre, lo que estaba elevado? Va a disminuir. Va a normalizarse, ¿no es cierto? La capacidad de fijación se normaliza y la saturación también se normaliza. ¿Qué pasa con la ferritina dentro del hepatocito? También empieza a disminuir. Exacto, a normalizarse, a ir a la sangre hasta... normalizarse y también se normaliza. Claro, ella sigue comiendo más parrilladas y definitivamente no se absorbe. Es decir, la hepsidina bloquea la ferroportina y mediante este mecanismo bloquea la absorción del hierro. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí, doctor. Ahora, ¿qué pasa si esta paciente dice, no, ya he subido mucho de peso, demasiadas parrilladas y voy a hacer dieta y me voy a hacer vegetariana? Ahora, ¿cómo le llega el hierro acá? Disminuido, porque ya dijimos que en su forma férrica no se absorbe totalmente. Exacto. En el hígado empieza a disminuir la ferritina. Obviamente todo disminuye. Disminuye el hierro sérico. ¿Qué pasará con la capacidad de fijación si disminuye el hierro sérico? Va a estar aumentada porque quiere captar más hierro. La saturación del hierro, ¿qué estará? Disminuida. Disminuida. ¿Y qué estará con la ferritina del hepatocito? Alterada, disminuida también. Claro, entonces como ya tiene poco hierro, el hepatocito dice necesito hierro para trabajar. ¿Qué hace? Bloquea la producción de hepsidina, es decir,
ya no hay epsidina. ¿Qué pasa con la ferroportina? Aumenta. Se abre. No, perdón, se abre, sí. Se abre. Entonces, ¿qué va a pasar con el hierro, aunque sea de los vegetales? Se eliminará. Se empieza a absorber lo más que se pueda. Hasta la última gota se absorbe. ¿Sí me entienden? Lo malo de los vegetales, ¿cuál es? Que su absorción es muy pobre. Entonces, en algún punto, con el pasar del tiempo, ¿qué va a pasar con la ferritina del hepatocito? Va a ser insuficiente. Va a ser insuficiente y se produce entonces la ferropenia. Disminuye la ferritina y se produce la ferropenia. ¿Quedó claro? Sí. Doctor, ¿y no hay algún factor que acelere la absorción de la forma férrica del hierro? Sí, sí hay algunos mecanismos que se pueden hacer, pero definitivamente lo mejor es las carnes. O suplementar el hierro, darle hierro en tabletas al paciente vegetariano. Entonces, digamos que esta Doctor, una paciente... pregunta. Sí, Entonces, la única función de la exidina en el hepatocito va a ser el cierre de la ferroportina. sí, pero es muy importante porque permite regular el hierro. Si baja la ferritina, la epsidina se bloquea. Si sube la ferritina, la epsidina se libera para evitar que siga absorbiéndose más. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, vamos a dejar hasta aquí para continuar la siguiente clase todavía con esto, un poco de cosas que todavía me faltan explicarles y para poner un poquito más de ejemplos. ¿Está claro? Sí, doctora. Sí. Ya, muy bien, muchachos. Entonces, dejamos hasta aquí, que les vaya muy bien. Hasta mañana, doctor. Gracias.